comentar. Primero el título, ¿no? Ya creo que algo habíamos hablado, pero cuando Hume acá habla sobre el comercio, se está refiriendo a cómo se organiza una sociedad comercial, ¿no? Una sociedad en donde las relaciones de los individuos están intermediadas por el mercado. Entonces, lo primero que va a decir acá, por ahí, es, digamos, voy a tomar algunas notas, ¿no? Primero, es un ensayo dirigido al soberano. ¿Sí? Hume, por lo menos esta es mi lectura, ¿no? Hume le habla al soberano, perdonen, y lo que quiere mostrarle acá al soberano es, bueno, cómo tiene que gobernar. ¿Mm? Es decir, la pregunta que va a tratar de responder Hume es cómo tiene que gobernar el soberano. No puedo hablar y escribir al mismo tiempo, si no es exactamente lo mismo. Cómo tiene que gobernar, ¿sí?, el soberano. Le va a explicar un arte de gobierno, básicamente, que es, digamos, lo que podríamos decir la economía política, ¿no? Entonces Hume explica un arte de gobierno basado en principios económicos. Basado en principios económicos. ¿Y cuáles son estos principios económicos? Bueno, algo que en otros escritos de Hume, que estaban este año como optativos, pero que ahí los desarrolla mejor a todo esto, básicamente gobernar en función del interés. Es gobernar lo que hoy diríamos los incentivos, ¿no? Es decir, gobernar teniendo en cuenta el interés. Es una palabra que Hume usa mucho, el interés individual, digamos, ¿no? No la tasa de interés, sino el interés, porque digamos, que los individuos responden al interés propio en su comportamiento, en sus acciones. Entonces el soberano tiene que tener en cuenta eso. Esto es lo que hoy diríamos incentivos. Entonces, esto es lo primero que está bueno destacar de este ensayo. Primero, es un ensayo dirigido al soberano, es decir, a un gobierno. La pregunta es, bueno, ¿cómo tiene que gobernar el soberano? ¿Cuáles son los principios? Entonces Hume explica un arte de gobierno basado en principios económicos. Es algo novedoso esto. Es algo novedoso porque no va a hablar de cuestiones que tienen que ver con la lealtad o la religión o, no sé, la camaradería, la solidaridad, sino más bien el interés individual. Eso es lo que mueve a los individuos en las sociedades modernas. Entonces, los principios de Hume, es decir, Hume postula, como lo que diríamos hoy, Hume, a ver, este comentario al pie, si ustedes quieren, cada ensayo de Hume es como un modelo económico. Está escrito, es decir, está desarrollado todo en palabras, pero uno perfectamente lo podría modelar en términos de un modelo formal, ¿no? Es decir, es muy lógico y consistente cómo desarrolla las ideas Hume. Entonces, los postulados
Entonces, Hume postula algunos principios o supuestos. Primero es que en las sociedades modernas no se puede apelar, digamos, antes desarrolla la idea de libertad, ¿no? La libertad civil tiene que ver con, es lo que caracteriza a las sociedades modernas. Los hombres son libres. Es decir, los hombres son libres, o la libertad es un principio que ya la humanidad ha adquirido y no se puede volver atrás. Los que leyeron el artículo recuerden que eso lo dice al principio. Los hombres son libres, entonces el principio de la libertad individual. Entonces, primer principio, libertad individual, o libertades, podríamos hablar, ¿no? Pero el principio de la libertad individual es básico. El segundo principio es este que ponía antes, que los hombres responden a incentivos. Es decir, no se puede gobernar apelando al amor patrio, dice Hume en un momento, ¿no? Responden a incentivos y su motivación es el interés personal. A veces se llama amor propio, es decir, self-love, o self-interest. Esto intentó ser una L. Right. ¿No? Los hombres buscan su propio interés. Esa es la motivación. El segundo principio. Tercer principio, los gobiernos son limitados. O tienen límites. Es decir, todo esto es lo que después se conoció como, digamos, gobierno limitado, ¿no? Un gobierno limitado es un gobierno que tiene frenos y contrapesos. Acá está esta famosa frase, ¿no? Checks and balances, frenos y contrapesos. Es decir, básicamente es una idea contraria a los gobiernos absolutistas. Y el último principio, si quieren, que yo no sé si son principios, por ahí habría que sistematizarlo un poquito más, algunos se pueden dividir, perdón, derivar de otros, pero algo también va a ser importante es que en las sociedades modernas, ¿no? Estos son los principios, algunos principios que rigen, podríamos poner, a las sociedades modernas. En comparación, por ejemplo, con lo que eran las sociedades antiguas, ¿no? Hume siempre va a estar haciendo esa comparación. Es decir, lo que tiene el soberano como dado, es un hecho de la realidad que no puede cambiar, son estos principios que rigen a las sociedades modernas. Los hombres tienen libertades individuales, responden a incentivos y su motivación es el interés propio.
Y los gobiernos tienen límites, hay frenos y contrapesos. Por ejemplo, hay un parlamento, el poder está dividido en toda una gama o digamos, todo un sistema, si quieren, de gobiernos desde lo que sería el soberano en la cumbre, ¿no? O en la cúspide, hasta señores, digamos, nobles o aristócratas que gobiernan, digamos, territorios más chicos, ¿no? Y esos, digamos, esos aristócratas, esos otros gente con poder, eventualmente pueden disputarle el gobierno central o la corona al soberano. ¿Está bien? No es que, digamos, el soberano, eso está bueno también ponerlo acá, digamos, de estos principios se desprende que el soberano es débil, ¿sí? En el sentido de que no puede hacer lo que quiere, está muy limitado. ¿Mm? Soberano está muy limitado. Tanto por cuestiones legales o institucionales, como también por cuestiones de hecho, ¿no? Del poder político de otros soberanos, por ejemplo, del exterior, que pueden estar siempre poniéndolo en jaque, o les pueden estar disputando, digamos, poder, etc. Entonces, acá va a haber toda una cuestión, si quieren, que se desprende de estos principios, que es, bueno, la idea es que Hume está escribiendo este ensayo para mostrarle al soberano, primero, lo limitado que está, y segundo, dadas esas limitaciones, cuál es la forma en que tiene que gobernar. Entonces, dadas estas limitaciones, ¿cuál es la mejor forma para el soberano, ¿no? Le está hablando, siempre está tratando de captar el interés del soberano, ¿sí? No está hablando del bienestar social, por lo menos no directamente, sino que le va a querer demostrar en este ensayo al soberano cuál es la forma por la que puede obtener más poder, básicamente, ¿sí? ¿Cuál es la forma en que el soberano, acá estoy escribiendo mal, déjenme pensar un poquito más, entonces yo estoy diciendo, dadas estas limitaciones, ¿cuál es la mejor forma de gobernar? Y por, digamos, esta idea de mejor forma es algo que plantea al principio del ensayo. Al principio del ensayo Hume hace una especie de pregunta retórica. Él ya sabe cuál va a ser la respuesta, pero motiva todo el ensayo con una pregunta, que es si no existe o pareciera que existiera un aparente conflicto de intereses entre el bienestar de los súbditos y el poder del soberano, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a esa pregunta. Dadas estas limitaciones, ¿cuál es la mejor forma de gobernar para el soberano? O para los objetivos del soberano. Los objetivos del soberano, cuando yo hablo del soberano acá estoy hablando del gobierno, ¿no? Los objetivos del soberano son mantenerse en el gobierno, básicamente. Mantenerse en el poder. Sí. Claramente es un ensayo que tiene mucho que ver con la economía política, ¿no? Básicamente estos objetivos del soberano tienen que ver con el poder, con mantenerse en el gobierno. Ok. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta con ¿Hago una respecto a consulta? esto? Sí.
¿Y los súbditos qué buscan? ¿Mantener sus libertades? Los súbditos buscan, que eso también está planteado, ahora vamos a ir a esa pregunta, déjenme, esto lo voy a tener que borrar, bueno, lo grabo, después en todo caso lo puedo mandar. Entonces, ahora vamos a esa pregunta. Entonces, hay un aparente conflicto, dice Hume. Después vamos a volver a por qué este conflicto en realidad es aparente. Entre lo que serían los objetivos del soberano. Acá podríamos poner objetivos del soberano, que sería básicamente maximizar el poder o su poder, y este maximizar su poder, él lo plantea en el modelo que hace como maximizar, por ejemplo, su capacidad militar. Hay muchas cuestiones súper interesantes en este ensayo, ¿no? Entonces, esos son los objetivos del soberano, y por otro lado están los objetivos de los súbditos, podríamos decir, que son maximizar su riqueza en términos de disponibilidad de bienes. Súbditos serían en realidad todos los ciudadanos, digamos. No sé si la Claro, palabra es sí, ciudadanos, pero- sí. Esto, él a veces lo, digamos, el sector público y el sector privado, podríamos hablar, ¿sí? Una consulta. Sí, Hume al principio dice que la grandeza de un Estado y la felicidad de sus súbditos son inseparables con respecto al comercio. Pero si el súbdito se dedica al comercio, no podría dedicarse a lo que sería la parte militar. ¿No estaríamos bueno, por eso, contradiciéndose? por eso Hume plantea al principio del Sí. ensayo, búsquenlo, si no lo podemos ver acá, pero este aparente conflicto entre lo que sería, yo estoy como parafraseando, ¿no? Estoy tratando de, digamos, no uso las mismas palabras, pero acá habla de el tema de la grandeza del soberano, en términos de el poder que este soberano va a tener, o puede llegar a tener. Estos son los objetivos del soberano, básicamente su capacidad militar, la cantidad de ejército que puede armar para defenderse contra otros soberanos, para tener poder de policía interior, para defenderse de otros, por ejemplo, no sé, jefes o líderes internos que le pueden llegar a disputar la corona, ¿sí? Y después, por otro lado, entonces acá hay como un versus, ¿no? En este aparente conflicto. Entonces tenemos un aparente conflicto entre los objetivos, si quieren. Entonces acá el otro sería la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo se desprende, dice Hume, de poder gozar, poder tener la utilidad que deriva de tener sus, no sé, mucha disponibilidad de bienes, ¿no? Poder consumir, básicamente. Entonces, básicamente, en términos modernos, hay un trade-off entre lo que sería el gasto público, en términos de mantener un aparato de gobierno, versus el consumo de el sector privado, podríamos decir, ¿está bien? Si lo quieren llevar o sea, a una terminología moderna, yo lo plantearía así, ¿no? Hay un aparente trade-off entre lo que sería la discrecionalidad del gasto público que puede hacer un gobierno para beneficiarse políticamente de esa discrecionalidad,
versus la felicidad del pueblo en términos de, a ver, si el gobierno te extrae recursos, bueno, vos podés disponer, ¿no? Te cobran impuestos por todos lados, entonces, bueno, vos claramente podés disponer de, tenés menos discreción para disponer de los bienes que producís. ¿Está bien? Entonces ahí, ese es el trade-off. Creo que apuntabas a eso vos cuando digamos, con el comentario. Y sí, lo que gana por un lado quizás el soberano, lo pierde por el otro. Claro, básicamente, a ver, podríamos ir un poco más, podríamos a la metodología de Hume. Lo que está planteando acá es, yo lo plantearía así, es, existe, digamos, perdón, básicamente, la relación, gobierno, sector privado, podríamos llamar, ¿no? Gobierno, sector privado. ¿Es de suma cero? ¿Está bien? En términos actuales, ¿no? Es decir, lo que está planteando Hume es, bueno, todos los recursos que usa el gobierno, en algún sentido, los está extrayendo de los sectores productivos, ¿no? Entonces acá podríamos poner sector privado productivo. ¿Bien? Entonces, eso está planteando Hume. Es de suma cero, es decir, aparentemente sería de suma cero, porque lo que vemos es que si el gobierno reclama para sí, bueno, más bienes, esos bienes los puede disponer menos el sector privado. ¿Está bien? Entonces, esta es la pregunta que motiva todo el ensayo. Entonces, lo que va a desarrollar Hume para responder esta pregunta, que la deja ahí en el aire, es un modelo. Entonces vamos a ver cuál es el modelo que Hume plantea en este ensayo. Entonces él dice que, bueno, hay dos sectores, o podemos dividir a la sociedad en dos sectores. Un sector es un modelo de economía cerrada, ¿no? Eso primero hay que tenerlo en cuenta, es un modelo de... Porque en realidad siempre tienen que pensar cuál es ustedes cuando analizan cualquier modelo, tienen que pensar, bueno, cuál es el problema que el modelo quiere tratar, ¿no? Entonces, el problema que Hume quiere tratar es justamente este aparente trade-off entre el poder de un gobierno y el bienestar del sector privado, en términos de consumo de bienes, ¿no? Entonces, no le interesa qué pasa con las relaciones que hay con otras economías. Entonces, es una economía cerrada. Entonces, en esta economía cerrada hay dos sectores. Un sector que podríamos llamar agro, que es el sector productor de alimentos. Y un sector que serían el sector industria o manufacturas, llama él, que, bueno, producen, vamos a poner así, productor de manufacturas. ¿Ok? Entonces hay dos bienes también, alimentos y manufacturas. Entonces uno podría ser de nuevo, ¿no? Acá hay dos agentes representativos, uno del agro, otro de la industria, podría ser
un modelito, eso, digamos, si alguien tiene ganas de formalizarlo, anímense. Entonces, ahora lo que dice Hume es, bueno, ojo que hay una relación asimétrica entre estos dos sectores. ¿Por qué? Porque, bueno, la industria no produce alimentos, entonces la mano de obra que está empleada en la industria depende del agro para subsistir. Esa es la asimetría que hay. El agro perfectamente podría vivir, en principio, sin consumir bienes manufacturados, por lo menos para subsistir. ¿Está bien? Ahora, esto es a nivel, digamos, macroeconómico. Entonces, lo que tenemos es que la relación entre agro e industria va a ser el agro, digamos, le da alimentos a la industria y la industria a cambio le da manufacturas al agro. Pero esto le da, no es así. Digamos, hay que explicar por qué. Digamos, esta es una sociedad compuesta de individuos, ahora vamos a ir a eso, que es fundamental para entender la economía, ¿no? Muchas veces, acá esto es un comentario general, ¿no? Muchas veces uno escucha explicaciones macroeconómicas como muy mecanicistas, ¿no? Que dicen, bueno, entonces al sector manufacturero le damos tal cosa, le pedimos tal otra, pensando que es una máquina todo eso, que, digamos, la respuesta que se va a obtener depende directamente de la palanca que uno mueva. Y eso no es así, ¿no? Eso no es así porque dentro de estos sectores hay individuos que responden a incentivos. Entonces, eso es lo importante que hay que entender y que y que Hume perfectamente va a poner, digamos, de entrada, ¿no? Es decir, tanto en el agro como en la industria hay individuos que responden a incentivos. Es decir, tanto en el agro como en la industria, acá hay individuos que buscan su bienestar individual, que se comportan, que están motivados por el interés propio. Esto es muy importante, porque va a estar justamente en el corazón de la explicación de Hume sobre el arte de gobierno. El buen soberano, el soberano que sabe gobernar, es el que se da cuenta de que no puede gobernar por decreto, ¿no? No puede gobernar dando órdenes, sino que tiene que gobernar justamente apelando a el interés propio de sus súbditos. Por eso está limitado también el soberano. Digamos, es inútil pensar, dice Hume, que el soberano va a emitir una orden y la gente la va a cumplir así porque sí. Tenemos un montón de casos, ¿no?, que podríamos ejemplificar de cómo los gobernantes argentinos no entienden estos principios básicos. Pero bueno, de nuevo, ¿no?, le escapo un poco a la realidad actual. Entonces, tenemos que dentro del agro y de la industria hay individuos motivados por interés propio. ¿Okay? Ahora, el agro es el sector que produce el excedente de alimentos que va, en algún sentido, a mantener a la industria. Pero, ¿por qué los individuos motivados por el interés propio del agro van a generar este excedente de alimentos? ¿Porque son buenos? No. Lo van a generar siempre y cuando quieran obtener las manufacturas que la industria les ofrece, ¿no? Entonces, acá hay dos cuestiones que mueven esta rueda. Esta podría ser, podríamos ponerlo, no sé, la rueda del comercio.
esto no está en Hume, ¿no? Pero digo, uno lo podría como llamar así, en el sentido de que si esto funciona, bueno, la sociedad va progresando, ¿no? Hay cada vez más bienes, etc. Entonces funciona armoniosamente. Ahora, hay dos cuestiones acá, hay una cuestión, o estas dos cuestiones donde ahora va a intervenir el soberano. ¿Ok? Primero, voy a empezar por la última, que es como la más obvia. Hume lo que dice es que desde el punto de vista del soberano, es decir, acá el soberano entra por dos lados a meterse en esta rueda, o en este modelo de interrelaciones. Entonces, la industria para el soberano es una reserva de hombres. Para el soberano, la industria es una reserva de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el soberano quiere, a diferencia del agro, el agro no es una reserva de hombres. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué la industria es una reserva de hombres y el agro no? Tienen que darle de comer al ejército. Claro, el agro, el soberano no puede armar un ejército con los agricultores, porque si saca a los agricultores de su trabajo, digamos, en la agricultura, todos se morirían de hambre, ¿no? Ese ejército colapsaría. Entonces, del único lugar que puede sacar hombres el soberano cuando necesita armar un ejército es de la industria. Por eso Hume dice que para el soberano la industria es una reserva de hombres. Es interesante este concepto, ¿no? Porque ahí te das cuenta, o ahí yo empecé a pensarlo así, la lectura de este ensayo. Hume obviamente es un genio y no escribe, no elige las palabras al azar. Entonces ya cuando escribe que la industria es una reserva de hombres, te das cuenta a quién está hablando, ¿no? Le está hablando al soberano, porque para el soberano la industria es una reserva de hombres. Es decir, no para el resto de la sociedad, digamos. Para el soberano es una reserva de hombres, ¿por qué? Porque eventualmente puede formar un ejército. En ese sentido es una reserva de hombres. ¿Ok? Ahora, después vamos a ver cómo, dadas todas las limitaciones que tiene el soberano, en principio la limitación de tener que lidiar o tener que gobernar individuos que buscan su propio bienestar y no el bienestar del soberano, ¿no? Esa es una limitación. Y hay otras limitaciones, como las libertades individuales, etc. Vamos a ver cómo el soberano puede apropiarse, en todo caso, de esta reserva de hombres o de parte de esta reserva de hombres, para formar un ejército en caso de necesidad. ¿Está bien? Ahora, volvamos a la parte inicial de esto, que es lo que pone en funcionamiento esta rueda, digamos, del desarrollo, del comercio, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y por qué acá de nuevo entra el soberano? Porque al soberano le interesa, y acá ya Hume empieza a responder esa pregunta que se hacía acerca de si hay un aparente trade-off, al soberano le interesa que esto funcione muy bien. ¿Por qué le interesa que esto funcione muy bien? ¿Qué les parece? ¿Por qué le interesa que los agricultores produzcan mucho alimento y la industria produzca muchas manufacturas? ¿Por qué le interesa al soberano? Más alimento y más industria va a poder tener un ejército más grande. Claro, una cuestión de que la reserva de hombres es más grande. Si la industria es más grande, entonces la reserva de hombres es más grande. Ahora, ¿cómo es posible que la industria sea grande? Bueno, si los agricultores producen mucho alimento. Ahora, los agricultores, ¿por qué producirían mucho alimento? Alimento para los demás, no para ellos, ¿no? Es para, digamos, esto sería un excedente desde el punto de vista de los agricultores, que intercambian por manufacturas, ¿no? ¿Por qué los agricultores querrían producir un excedente de alimentos?
de nuevo, estamos hablando de interés propio, ¿no? ¿Por qué querrían eso? Porque ¿Para está tener más manufacturas? Claro, para tener más manufacturas. ¿Y por qué querrían tener más manufacturas los individuos del agro? Porque están interesados en consumirlos. Bueno, claro, claro. Entonces, acá otra cosa muy interesante que se deriva o que Hume nos cuenta, que es un poco cómo él ve el funcionamiento de la sociedad, que es muy actual, muy moderno, ¿no? Él dice que el soberano tiene que motivar a los agricultores fomentándoles el deseo. ¿Sí? Acá tenemos como otra cuestión donde interviene el soberano, es algo muy fuerte esto, muy interesante. Entonces, el soberano tiene que fomentar el deseo de los agricultores, porque agricultores que son, las palabras que usan los clásicos, Hume y Smith, son, por ejemplo, si tenemos individuos que son indolentes, a veces usan la palabra, es decir, que no quieren tener más bienes, ¿no? Que son frugales, que no consumen. Bueno, si tenemos ese tipo de individuos que no desean tener bienes, todo esto se viene abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos individuos que no desean tener bienes, entonces no van a producir excedente. Si no producen excedente, porque los individuos del agro producen excedente, producen alimentos para los demás, porque quieren manufacturas. Si no quisieran manufacturas, si estuvieran contentos con vivir en una carpa, digamos, comiendo lo indispensable, entonces no producirían alimentos, ¿no? Para intercambiar a cambio de bienes manufacturados. Y si no producen alimentos, no crece la industria, porque no existiría forma de mantener a una población que se dedique a la industria. En ese sentido, la relación es asimétrica. En ese sentido, acá hay una asimetría entre el agro y la industria. Porque los que necesitan ser, o digamos, o los que, para que funcione este modelo, lo que se necesita es que los agricultores tengan mucho deseo de tener bienes. ¿Por qué? Porque de esa manera producen un excedente de alimentos. Pero ese deseo con el comercio, habiendo industria, ya está, digamos, satisfecho, ¿no? ¿Cómo? Habiendo industria y habiendo comercio, ese deseo, ese incentivo ya está satisfecho, digamos, ¿no? Y no, pero no, porque es anterior. Si no existiera el deseo, digamos, si querés acá, es lo que es exógeno, en algún sentido. Después podemos endogeneizarlo, si querés, pero es exógeno en el sentido que es la fuerza que pone en movimiento toda esta rueda. Si los agricultores no tuvieran deseo, no producirían excedente. Si no producen excedente, no hay industria posible, porque lo que produzcan la gente que se va a la industria, nadie se los compraría. Porque la industria lo que necesita es producir alimentos, digamos, conseguir alimentos. ¿Cómo consigue alimentos? Vendiendo manufacturas. Me suena haber leído, perdón, que Sí. no sé si era de Hume, pero como que una vez que hay industria y el agro ya se acostumbró a trabajar por demás de lo que necesita, digamos, se puede utilizar esa reserva de hombres, el ejército y eso, como ejército, digamos, y el agro ya va a proveer esos alimentos porque está acostumbrado a trabajar de más. Pero si Claro, no, pero no es porque está acostumbrado, sino porque siguen teniendo deseo de consumir. igual capaz estoy confundido con otro texto, capaz. No estoy seguro si era de Hume. Puede ser, puede ser. Esta es la forma en que yo entiendo lo que Hume nos está diciendo. Claro, Es decir, claro. lo que tiene que fomentar el soberano es el deseo de consumo de los agricultores. Porque de esa manera se pone en movimiento esta rueda del comercio. Es decir, el soberano tiene que aprovecharse del comercio, darse cuenta que el comercio, en última instancia,
después de todo este juego o digamos, mecanismo medio indirecto para él, va a ser lo que le termine proveyendo el ejército. ¿Sí? Una consulta, perdón. No me queda muy clara la flecha de asimetría. O sea, porque... Claro, acá hay una asimetría entre el agro e la industria, porque todo se pone en funcionamiento siempre y cuando el agro tenga deseo de consumo. Los agricultores tienen que ser gente que tenga mucho deseo de consumir, cosas que no tienen, porque de esa manera van a producir muchos alimentos para intercambiarlo por esas cosas que no tienen y quieren tener, que son las manufacturas. Y esas manufacturas las va a producir la industria. Entonces, cuanto más deseo tengan los agricultores, más excedente de alimento van a producir, y más grande va a ser la industria, y más grande va a poder ser el ejército. Es decir, No, lo que sí, vemos... sorry, perdón. Hay una, digamos, si querés, una causalidad que va de deseo a ejército, finalmente. A ver. Sí, eso sí, pero... Decime. No, perdón, siempre que en la pausa me atrasaba. No me quedaba claro la palabra asimetría en sí, porque o sea, lo del deseo y eso sí lo entiendo, pero no... No, en ese sentido, porque el deseo no se lo podés, digamos, fomentar a la industria. Si el agro no tiene deseo de consumo, por más que la industria tenga mucho, no va a conseguir nada, no va a poder vender ninguna manufactura. No va a poder subsistir, porque para subsistir necesita alimento la industria. Y si nadie produce alimentos en el agro porque nadie quiere nada, digamos, entonces, digamos, no hay excedente de alimentos. Es esa la asimetría. Perfecto, gracias. A ver, pero esto es algo obvio, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, y acá está otra de las genialidades de Hume, como filósofo político de una sociedad moderna, ¿no? ¿Qué pasaría si todos nosotros de repente decimos, bueno, en realidad yo sería feliz solamente comiendo 2 bananas por día y un huevo duro? Díganme, ¿qué posibilidades tendría la sociedad esa de subsistir? ¿Habría gente que podría trabajar produciendo muebles? ¿Habría gente que podría trabajar siendo economista? ¿Habría gente que podría trabajar siendo desarrolladores de software? Si los que producen, si estaríamos todos, digamos, o la mayoría de la gente estaría contenta comiendo 3 bananas y 2 huevos, digamos, nadie necesita más que eso, póngase a pensar que se desarrolla a partir de eso, ¿no? Que se empieza a desenvolver a partir de eso. Deja de haber demanda, básicamente, por todo tipo de trabajo. Es decir, colapsa básicamente una sociedad moderna. Y eso Hume se da perfectamente cuenta. Y por eso está esta cuestión de que es fundamental tener individuos que deseen cosas que no tienen. Porque nosotros trabajamos, generamos excedente, siempre y cuando tengamos deseo de tener cosas que no tenemos. Si muere ese deseo, bueno, nadie trabajaría, nadie generaría excedente, porque todo lo que tenemos alcanza, ¿no? Es decir, sería una sociedad de autosubsistencia. Tendríamos todos una huerta con una gallina y algún árbol frutal. Pero piensen en términos de desarrollo, lo que implicaría ese tipo de sociedad, con individuos que no deseen tener cosas, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando Hume en última instancia. De que la prosperidad, en términos de, tanto de, digamos, de la felicidad de los súbditos, como de la grandeza del soberano, reside en que funcione el comercio. Y en última instancia, ¿cuándo funciona el comercio? ¿Qué es el comercio? ¿Qué es un intercambio?
Eso lo tienen que haber empezado a ver en los primeros capítulos de La riqueza de las naciones, que son geniales. ¿Qué es un intercambio entre dos personas? ¿Qué les parece? Es una forma de satisfacer un mutuo deseo, digamos. Claro, exactamente. ¿Por qué hay intercambio? Porque queremos algo que no tenemos, si no, no haríamos ningún intercambio, ¿no? Entonces, está en el corazón de cómo funciona la sociedad que exista esta idea de el deseo de tener algo que no producimos, el deseo de tener algo que no tenemos, y por eso nos ponemos a trabajar. Por eso generamos un excedente que lo vamos a intercambiar con otra persona que tenga lo que queremos. Y de esa manera nos empezamos a especializar, se divide el trabajo, cada vez nos hacemos más talentosos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando volvamos a Adam Smith, y somos más ricos socialmente, y somos más talentosos. Eso es lo fenómeno de ese mensaje del comercio. Una sociedad, al margen de lo que uno pueda decir acerca de la sociedad de consumo, un subproducto de la sociedad de consumo es que somos más talentosos. Y eso no se lo escucho decir a nadie, pero está en Adam Smith. ¿Por qué somos más talentosos? Porque nos especializamos. ¿Y por qué nos podemos especializar? Bueno, porque tenemos mercados, porque podemos intercambiar nuestros excedentes. Si no hubiera comercio, si no hubiera mercados, si no hubiera esta necesidad de consumir cosas que no tenemos, seríamos todos menos talentosos. ¿Por qué? Porque todos estaríamos, digamos, consiguiendo las 2 bananas y los 3 huevos, y no nos esforzaríamos por nada más. ¿Cómo? Es el ejemplo de los clavos, creo que es el que da Adam Smith, ¿no? Claro, es el ejemplo de los clavos, pero no solamente el ejemplo de los clavos, porque el ejemplo de los clavos es traicionero, y eso Adam Smith se da perfecta cuenta. Él dice que tanta especialización también puede embrutecer, como es el caso de ese individuo que está totalmente especializado en una actividad todo el día y no hace otra, termina siendo bruto en términos de ese trabajo tan repetitivo que hace. Es decir, la sociedad puede ser muy eficiente, pero en el extremo termina embruteciendo a algunos individuos que se dedican a hacer ese tipo de tareas. Eso lo dice Adam Smith. Relean el capítulo 1, si quieren, donde está. Ahora, después, en el capítulo 2, 3, Adam Smith habla de talentos en general. Él dice, si no nos especializamos, si no intercambiamos, digamos, si no intercambiamos nuestros excedentes, si el mercado es muy chiquito o si no existe, no tendríamos posibilidad de generar talento, porque el talento se genera gracias al trabajo. La idea de Smith es que hay un learning by doing, hay una mayor productividad, un descubrimiento de talento, no porque nacemos distintos, nacemos todos iguales, dice Adam Smith. Nos hacemos distintos en la medida que trabajamos en algo y nos perfeccionamos y aprendemos, descubrimos, hacemos innovaciones, y vamos siendo cada vez más talentosos, cada vez sabiendo más. Y el corazón, digamos, para que todo eso funcione, el motor, justamente es que exista el comercio. Cuando hace la comparación justamente entre el talento del filósofo y el mozo. Bueno, ahí lo que dice Adam Smith es justamente eso. El mozo de cuerda dice que en realidad el mozo de cuerda sería algo así como un jornalero. Sí, ponele. Que está en realidad, en la esquina esperando que lo contraten. Claro, sería eso. En esa época era eso. El mozo de cuerda era como un jornalero que estaba siempre disponible para hacer trabajos muy, muy básicos, ¿no? A cambio de un pago mínimo. Ayudar a llevar valijas, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, él dice que, Adam Smith, ¿no? Estoy dando ahora, él dice que todos nacemos más o menos parecidos. No tenemos muchas diferencias innatas. Esto es un postulado, ¿no? Un principio. Quizá no sea tan así. Yo estoy tratando de entender lo que piensa Adam Smith. Él dice, en realidad nacemos más o menos parecidos todos, nos vamos diferenciando en términos de nuestros talentos en la medida en que vamos trabajando de
de algo, ¿no? De una profesión. Entonces vamos siendo cada vez mejores en esa profesión cuanto más nos podemos especializar. Imagínense qué tan buenos podríamos ser cada uno si tuviéramos que trabajar para tener nuestro alimento, trabajar para vestirnos, trabajar para hacernos nuestra casa, todos, cada uno hiciera un poquito de todo eso. Bueno, seríamos malos en todo, ¿no? Nos vamos haciendo buenos cuando nos podemos dividir las profesiones. ¿Por qué? Porque al especializarte, vos ahí descubrís, ¿no? Tenés el tiempo para ir descubriendo mejoras. Acá hay toda una cuestión del descubrimiento, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, eso es posible si existe el comercio, si nos podemos especializar para intercambiar nuestros excedentes. Y de esa manera vamos generando talento, socialmente, ¿está bien? Eso es súper interesante. Es decir, yo siempre hago, ahora voy a las preguntas, yo siempre hago este comentario, que es muy obvio, ¿no? Pero es también muy gráfico. Piensen si Messi, por ejemplo, hubiera sido Messi si se hubiera quedado jugando en Rosario. ¿Sí? ¿Podría haber sido Messi lo que conocemos hoy que fue Messi? Bueno, yo diría que no, porque seguramente jugando en Rosario no se hubiese podido especializar como se hizo para ser el mejor futbolista. Tendría que haber trabajado de remisero o de fletero a la tarde, porque el sueldo que le podía pagar Rosario no le alcanzaba por ahí, no sé, el club donde jugaba, Newell's, por ahí no le alcanzaba para especializarse en ser el mejor del mundo. O le alcanzaba para hacerlo poco, digamos, ¿no? Entonces, y así piensen en todo, ¿no? Si todos tuviéramos que hacer en parte todo lo que necesitamos para sobrevivir, seríamos poco talentosos. Estaríamos poquito tiempo tratando de mejorar, tratando de, digamos, dedicándole horas al estudio, a la innovación, a tratar de mejorar los procesos, etc. Y seríamos, como sociedad, seríamos muy poco productivas, muy poco talentosas. No solamente en términos individuales, sino en términos sociales. Y ahí está el mensaje fundamental de estos dos genios, digamos, de la economía clásica, como son Hume y Smith, que piensan en términos muy parecidos, de por qué es importante el comercio y la ampliación de los mercados. No es una cuestión solamente de decir, bueno, vamos a producir más. No es solamente eso, sino que vamos a generar la posibilidad de que se desarrollen más talentos, más innovación tecnológica, más conocimiento científico, mejor arte. ¿Se entiende? Eso es maravilloso de esta filosofía política. Si no tenemos todo eso, si no tenemos la forma de dividirnos el trabajo alrededor de un mercado que organice para perfeccionarnos en lo que hacemos e intercambiar excedentes, todos seríamos mucho más mediocres y como sociedad también. Seríamos una sociedad muy pobre. Ese es el gran mensaje, me parece, de este tipo de filosofía política clásica, ¿no? Liberal, basada en entender el comercio en términos de todas las externalidades positivas que genera socialmente. Entonces, este ensayo de Hume a eso le agrega esta idea de cómo el soberano debe, digamos, gobernar para tanto lograr sus objetivos como hacer feliz a sus súbditos, ¿no? Y para cerrar ya esto, acuérdense que el soberano no es que puede, por orden, armar un ejército, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Alguien leyó cómo dice Hume, cómo explica Hume que puede formar el ejército el soberano? Acuérdense que hay leyes, digamos, una división de poderes, hay un parlamento que le pone límites. ¿Qué podría hacer el soberano acá sin romper este esquema
digamos, de los intereses propios para armar un ejército, en caso de necesidad. Nadie leyó esa partecita, está como medio comentada al pasar, pero a mí me parece magistral lo que dice. El soberano, en caso de necesidad, lo que puede hacer para formar este ejército es cobrar un impuesto a las manufacturas. A ver, ¿y por qué? Yo, la verdad que me parece que lo leí, no estoy muy seguro si era esto, pero creo que él hablaba de que es menos chocante o de forma más indirecta que, digamos, llevar a la gente directamente al ejército, sino que teniendo un impuesto... Pero ¿cómo funcionaría el mecanismo por el cual, cobrando un impuesto, el soberano puede armar un ejército? No sé, creo que él hablaba de un ejército como permanente, digamos, que lo mantenía con ese impuesto, pero no sé si estoy diciéndolo bien. Lo que dice Hume es que en caso de necesidad puede armar un ejército cobrando un impuesto a las manufacturas, o también lo puedes pensar como puede ser un ejército más o menos permanente, chico, y cuando necesita lo amplía. ¿Pero por qué? Primero, ¿por qué el soberano puede cobrar un impuesto? Bueno, sí, puede cobrarlo con el apoyo del Parlamento, ¿no? El Parlamento es el que aprueba en todo caso el impuesto. Entonces, supongamos que el soberano puede poner un impuesto a las manufacturas o a la industria. ¿Qué logra con eso? Sobre más gente. Yo tengo anotado que lo que hace es reducir lo necesario para su subsistencia, ¿puede ser? O sea, pero ¿cómo cobrarle sería? un impuesto. A ver, piensen como economistas, Y piensen tienen la el posibilidad de equilibrio, alimentarlos también. piensen el equilibrio general de todo esto, ¿no? Este es un modelo de equilibrio general. ¿Cómo sería el equilibrio general? La industria actúa como reserva de hombres. Entonces, si se aplica un impuesto a las manufacturas van a ser más caras, va a haber menos producción, va a quedar más hombres libres, creo yo. Claro, Y hasta ahí esos hombres perfecto. libres irían para el ejército. Entonces, ¿cómo irían? No es que van al ejército, ¿no? Desempleados, y calculo Sí. que en el ejército es un trabajo. Claro, el ejército es un trabajo. Es su ocupación, digamos. Claro. El ejército es un trabajo, hay que pagarles un salario. Exacto. Subir los salarios para que el Que interés son sea... pagados con el impuesto a la manufactura. Exacto. El impuesto financia el ejército. ¿Está bien? El impuesto financia el ejército. Entonces, en el equilibrio general, lo que sucede cuando el soberano pone un impuesto a las manufacturas es que, por un lado, disminuye la demanda de manufacturas. Al disminuir la demanda, disminuye también la necesidad de producir manufacturas, queda gente desempleada en la industria, pero también hay una recaudación que va a parar al soberano, que el soberano puede usar para contratar, ¿no? Es una sociedad basada en los contratos esto, para contratar esos desempleados que quedaron en la industria y emplearlos en el ejército, ¿no? Entonces, fíjense, de acá salen muchas reflexiones, ¿no? Primero, fíjense lo limitado que está el soberano para formar el ejército. No puede hacerlo discrecionalmente o mediante una orden. Tiene que apelar a todos estos mecanismos sin romper este equilibrio de intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy limitado, no es un autócrata todopoderoso que dice, bueno, vos y vos vienen a mi ejército porque se me antoja. No, tiene que respetar este juego de intereses, ¿no? Que es esta sociedad basada en las relaciones de comercio. Ahora, y para eso hay algo fundamental que es un poco, digamos, lo que explica este ensayo. ¿Qué tiene que saber ante todo el soberano? ¿Qué les parece? Que el individuo busca el interés personal. Claro, en realidad tiene que saber cómo funciona esta economía, cómo funciona esta sociedad, ¿no?
un soberano que no entienda cómo funciona esta sociedad va a hacer cualquier cosa. Va a obtener resultados distintos a los que quiere obtener. Se me ocurren 1000 ejemplos también de la actualidad argentina, ¿no? Consecuencias no intencionadas de buenas intenciones. Entonces, yo les recomendaría a los legisladores argentinos, o a la mayoría, que lean a Hume, porque él es el primero que dice, si vos querés obtener algo que vos considerás que es bueno obtener, primero entendé cómo funciona la economía, ¿sí? Porque lo más probable es que si vos no entendés cómo funciona la economía, no obtengas lo que querés obtener, ¿sí? Entonces, eso es lo que me gusta de este ensayo, que es una explicación de Hume acerca de cómo ilustrar al soberano, cómo explicarle, y Hume es el que explica, es el científico social que dice, yo sé cómo funciona una sociedad, y se lo muestra al soberano, ¿no? Por eso me parece, este es un ensayo muy de el arte de gobierno, ¿no? Basado en principios, o en la ciencia, diría Hume, en principios científicos. Bueno, eso es lo que me encanta de este artículo. A mí me parece magistral. Así que no sé, ¿qué preguntas? Obviamente después hay un montón de subtemas, ¿no? En el ensayo. Hay un montón de subtemas que no quiero entrar, pero este es el tema principal. Y para concluir esto, lo que termina justamente diciendo Hume sobre esa pregunta acerca de si era un juego de suma cero o no, es ¿qué les parece? ¿Qué va a responder Hume? No. Cuanta más riqueza hay, mayor es el poder del soberano. Más Y entonces, los súbditos. Claro, esa es la respuesta de Hume. Lo que le dice es, no, usted no tiene que pensar que la sociedad es un juego de suma cero. Todos se pueden beneficiar si las cosas se hacen bien. Si usted permite que los individuos tengan cada vez más bienes para consumir, entonces eso va a generar una mayor industria que cuando usted necesite armar un ejército, va a tener mano de obra disponible para hacerlo. Entonces, en ese sentido, va a ser un soberano más poderoso porque tiene una reserva de hombres grande y a su vez los súbditos van a ser muy felices porque tienen muchos bienes que consumir. Entonces, ese aparente trade-off o juego de suma cero no es tal, ¿no? Ambas partes se pueden beneficiar siempre y cuando se gobierne de acuerdo a estos principios, que son los principios liberales, podríamos decir, ¿no? Del liberalismo clásico. Bueno, ¿qué preguntas hay sobre esto? ¿No hay preguntas? Yo creo que fue bastante claro. Bueno, a mí me encantaría que ahora relean el ensayo y traten de encontrar por ahí estas cositas, o por ahí de hacer una lectura de algún tema por ahí distinto a mi interpretación. En todo caso, coméntenmela. Yo tengo una consulta, Manuel. Dale. Robert Hume da una explicación, digamos, cuantitativa de por qué... David Hume, una explicación, digamos, cuantitativa para explicar por qué le conviene al soberano mantener las libertades de los súbditos, en el sentido de que maximizan sus excedentes gracias a las libertades produciendo, y que los que no producen se favorecen de esos excedentes, algo así, y entonces pueden cobrar más impuestos los soberanos. A ver, un poco, ¿qué pasaría según Hume y este razonamiento que está haciendo, si un soberano dice, bueno, yo quiero gobernar de acuerdo a unos principios totalmente arbitrarios y autocráticos? Voy a hacer lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana y como se me dé la gana. Voy a expropiar, si quiero,
a los agricultores, voy a expropiar, voy a llevar a la industria, perdón, a los individuos que trabajan en las manufacturas, los voy a obligar a ir al ejército. ¿Qué les parece que pasaría, cómo reaccionarían los individuos ante ese tipo de política? Yo creo que esto está relacionado con lo que vimos en la clase anterior, que es lo de que el soberano tiene que ser legitimado por sus súbditos. Si no, bueno, pero en términos económicos, ¿qué te parece que pasaría con esta economía? Si un soberano dice, te voy a expropiar y a vos te voy a mandar al ejército. Es mucho más ineficiente. individuales. Se van. Bueno, disuelve la sociedad, no se claro, puede mantener. A ver, lo que pasaría inmediatamente es que los agricultores ya no tendrían ninguna motivación para producir excedentes. Está bien, lo podés amenazar con la muerte, habría que ver qué tan productivo es alguien que está amenazado por la muerte, ¿no? Sí, o muerto también. Claramente uno podría hacer eso, que eran los regímenes esclavistas. Hay que ver, digamos, qué tipo de economía crece más, ¿no? Porque, bueno, una motivación puede ser obligar a alguien bajo pena de muerte. Pero hay que ver qué tantos incentivos tiene esa persona a ser innovadora, a aumentar su productividad, a descubrir nuevas cosas. Seguramente lo que va a hacer es, bueno, yo cumplo con lo que me obligás y ya está, no hago más nada, ¿no? Entonces, tarde o temprano, ese tipo de sociedad, y tenemos ejemplos varios, ese tipo de sociedades tienden a ser sociedades pobres, ¿no? Ahí léanse también el libro de Acemoglu, que yo sé que a muchos les gusta, a mí también, ¿por qué fracasan las naciones?, ¿no? Justamente la explicación es esa. La explicación es esa. Se puede gobernar de acuerdo a principios distintos que no tengan en cuenta la motivación individual. Pero ese tipo de sociedades seguramente no van a prosperar mucho. Pueden mantenerse en el tiempo, seguramente, pero comparadas con otras no van a prosperar demasiado. No, pero no sería que cuando, digamos, pierden ese equilibrio que estás manifestando en este cuadro que hiciste, se empezaría a entrar en crisis. Claro, pero imagínate, alguien podría decir, no, bueno, un soberano que tiene mucho poder policial, entonces puede obligar a todos a comportarse como él quiere. Yo lo que me imagino, si tuviera que razonarlo al extremo, es que esa sociedad puede quedar funcionando así, pero se va a estancar. Es decir, no va a avanzar, no va a generar descubrimientos. Es decir, ¿por qué? Porque después vamos a ver esto cuando veamos a Hayek. El soberano no conoce las cosas, no conoce, porque no trabaja digamos, en lo que es la producción, no se da cuenta de las mejoras que puede haber, de las innovaciones tecnológicas que pueden ocurrir. Eso lo generan los trabajadores que están, digamos, desarrollando la actividad, o los empresarios, o los inversores. Si alguien está alejado de eso, no tiene la información de esas pequeñas ventajas que son las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, esa fue la gran falla en las, digamos, sociedades comunistas, ¿no? Digamos, bajo el régimen soviético, por ejemplo, que por ahí podían ser eficientes dada una tecnología, pero era muy difícil que desarrollen innovación tecnológica, salvo en algunos sectores muy particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no hay motivación para dedicarse a la innovación tecnológica, porque la motivación para que alguien se dedique a innovar es justamente obtener el pago de esa innovación. Cuando uno realiza un descubrimiento, en términos, digamos, económicos, está asociado a un beneficio, si no, nadie invertiría en dedicarse horas y horas tratando de mejorar una máquina, de descubrir algún nuevo procedimiento productivo. Uno lo hace porque está esperando que si tiene éxito, bueno, tener beneficios económicos que los pueda apropiar. Si un soberano te dice, haz lo que quieras, pero no vas a poder apropiarte de los beneficios de tus innovaciones,
bueno, nadie va a innovar. El soberano puede conocer el estado del arte hasta ese momento, pero esa sociedad no va a generar nuevo conocimiento porque no hay incentivos a que se genere nuevo conocimiento. Y el soberano no puede saber dónde están esos nuevos conocimientos, pues está lejos de ese proceso. Esa sería mi explicación, digamos, ¿no? Los descubrimientos son descubrimientos que se... Sí. Justamente había uno de los principios que vos enumerabas que tenía que ver con la libertad. Claro. Sí, acá la libertad de crear estaría arrasada por la apropiación del soberano de todo este conocimiento. Claro. Sí, el ejercicio que yo estoy haciendo es tratando de levantar esos principios, de suponer que no se dan, y ver qué tipo de sociedad se podría mantener. Así como un experimento mental. Yo imagino que, bueno, sí, dado un conocimiento que una sociedad obtuvo hasta un determinado momento, eso puede ser, ponerle que sea de conocimiento común, ¿no? Cualquiera puede saber que, no sé, la forma correcta de hacer una heladera el día de hoy es de tal manera. Existen los planos, etc. Ahora, pero eso sabemos que en 10 años, en 20 años, va a ser muy distinto a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque hay gente que se está dedicando a generar innovaciones en todas las industrias. ¿Y por qué hay miles y miles de personas dedicándose a ver cómo pueden mejorar la forma de funcionar de una heladera o una computadora? Bueno, porque esperan tener un pago por eso. Si vos disociás ese pago, lo expropiás como gobierno, nadie va a querer dedicarse a generar ese tipo de mejoras. Entonces la sociedad va a quedar estancada en lo que conoce hasta ese determinado momento en que fue, digamos, cooptada por este dictador que se apropia de los excedentes, pero no va a avanzar más. Salvo, de nuevo, ¿no?, que el dictador ponga gente a trabajar en hacer innovaciones, que uno podría decir que pasó en la Rusia, digamos, en la Rusia comunista. Generaron muchas innovaciones en sectores militares, por ejemplo, pero porque había una motivación puntual en eso, pero en todo lo demás se quedaron en el tiempo, y eso fue patente, ¿no? Así que esa es la explicación que yo daría. Y en última instancia, está en entender bien este mensaje de los clásicos, ¿no? Hay muchísimo, es muy profundo el mensaje de esta filosofía política clásica. Y hay mucha gente que no la entiende, me parece. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta arrancar el curso viendo todos estos temas y tratando de ir como a estas explicaciones bien, digamos, en detalle de los ensayos. No me gusta mirarlos por arriba porque hay muchísimo en cada uno. Bueno, ¿qué otras cuestiones hay? Yo, si no, dejo acá porque hablar por Zoom tanto tiempo es medio agotador, pero sí podemos seguir hablando un poquito más de esto, si no, digamos, no quiero empezar a uno nuevo. Por ahí la clase que viene terminamos de ver el ensayo sobre la balanza de comercio, o sobre el dinero, después podemos ver, pero el resto quedarían por ahí para ustedes. Aparte ya dimos bastante, ¿no? Me gustaría pasar a hablar de otros autores. Pero de esto, ¿alguna reflexión más? ¿Algún comentario más? Si hay alguien en el chat, yo no lo puedo ver, así que les pido si pueden, si no voy a ver un poquito las preguntas del chat, pero tengo que dejar de compartir. Paren que voy a grabar, después se los puedo mandar. Entonces, ahí está. Ok. A ver qué hay en el chat. Veo que hay cosas. Cuando Hume habla de fomentar el consumo, arranco por ahí, son cosas que ya hablamos, pero bueno, quedaron ahí. Cuando Hume habla de fomentar el consumo en el sector agro, lo hace tanto para alimentar al ejército como para que la industria tenga demanda y así incrementar esa reserva de hombres. Claro, es todo un equilibrio general, ¿no? Es un poco lo que yo trataba de explicar. Hay que pensarlo todo como un sistema en equilibrio, que en todo caso, si ustedes quieren, la variable exógena es la cantidad de deseo de los agricultores.
Si el soberano puede mover eso, que es lo que Hume dice que el soberano debe fomentar el deseo de los agricultores, porque está viendo todo el encadenamiento causal que eso va a desencadenar. Cuanto más deseo tengan los agricultores, cuanto más insatisfechos estén con lo que tienen, más se van a esforzar para conseguir eso que no tienen, generando el excedente de alimentos que va a poder mantener toda esa reserva de hombres de la industria. Es genial, digamos, cómo está viendo él la cosa, ¿no? Una lectura superficial, o, digamos, podría ser, Hume nos está planteando una sociedad de consumo, qué sé yo. No, en realidad, Hume está tratando de explicarnos qué es lo que hace a una sociedad talentosa. Y es el mensaje también de Adam Smith. Si no hay mercados, si no hay grandes mercados donde todos lo podamos usar a esa tecnología de intercambio para especializarnos y lograr tener más talentos individuales y comerciar ese talento con los demás a través de lo que ofrecemos en el mercado, toda la sociedad va a ser más mediocre, más pobre, menos talentosa. Ese es el mensaje último en términos filosóficos, ¿no? Pero todo eso se basa en que para satisfacer, o sea, que la riqueza es como la meta de la vida de alguna manera, o el interés que el individuo persigue. Claro, pero vos fíjate qué pasaría con una sociedad, y esto es algo clave también que Hume plantea, donde la única meta en la vida, si querés, sea, no sé, quedarte en tu casa mirando las estrellas. Por ahí sos muy feliz de esa manera, pero no vas a generar talento. Eso es lo que dice Hume y Adam Smith en última instancia. Seríamos como una tribu de gente por ahí muy feliz, muy en armonía con su medio ambiente, pero muy poco desarrollada tecnológicamente, con muy poca ciencia, etc. Toda la tecnología, toda la ciencia, todo el conocimiento, aunque parezca muy loco, es un subproducto de la insatisfacción de consumo de los individuos. O sea, quizás en la prehistoria sí era así, la gente vivía feliz, pero está en la naturaleza humana también ir por más, y es ese ir por más el que te lleva a dividir el trabajo y a especializarte. Básicamente es tener cada vez más necesidades insatisfechas, ¿no? El día que tengamos todas nuestras necesidades satisfechas, imagínate una situación así que se dé de repente, dejaríamos de esforzarnos, básicamente. Se rompe toda esta rueda de progreso y talento, si querés. Porque no habría esfuerzo, ¿sí? Es un mensaje difícil de digerir, pero para mí ese es el mensaje que nos están dando. ¿Sí? El subproducto final, o el producto final de este tipo de sociedad comercial, es el conocimiento y el talento, en términos sociales. Es el descubrimiento de mejor ciencia, mejor tecnología, bueno, nada, es mayor disponibilidad de bienes, mayor seguridad en términos, si quieren, frente a lo que serían, no sé, otras especies o, no sé, catástrofes, etc. Pero bueno, ya seguir excede un poco lo que Hume nos cuenta, pero me parece que el mensaje es ese. Obviamente es una filosofía muy optimista en ese sentido, ¿no? Tanto Adam Smith como Hume ven en el mercado, en el comercio, ven el progreso de la humanidad, ¿no? Y que eso, bueno, podría seguir ilimitadamente. Y el soberano fomentaría ese deseo al consumo, limitando su propio poder, evitando expropiar. Son dos cosas distintas. Claramente evitando expropiar, porque si el soberano amenaza constantemente con expropiarte, nadie va a querer tener ningún bien,
porque sabés que está sujeto a una posible expropiación. Entonces te esforzás lo mínimo indispensable para subsistir el día a día, básicamente. Uno ahorra, uno invierte porque estás pensando en que te vas a apropiar los beneficios de ese ahorro o esa inversión en el futuro. Si vos estás amenazado por alguien que te dice que te puede expropiar en cualquier momento, no vas a hacer nada de eso, no vas a ahorrar, no vas a invertir, tu factor de descuento va a ser, digamos, 0, vas a valorar solamente el presente, porque el futuro no existe, el futuro no te lo puedes apropiar. La vida es un constante presente, se suceden los años, pero no hay ningún tipo de inversión, ni ningún tipo de crecimiento, porque te amenazan con la expropiación constante. Entonces nadie invierte, nadie ahorra. Porque nadie se puede apropiar, o nadie está seguro que se pueda llegar a apropiar de los frutos de ese ahorro. Es todo un tema, ¿no? Para pensar cómo un gobierno puede destruir, básicamente, el ahorro y la inversión, cuando constantemente amenaza con expropiaciones, ¿no? Todo un tema. Bueno, después entonces, y el soberano, después por otro lado, tiene que fomentar ese deseo de consumo. Y lo que dice Hume es, una forma de hacerlo es mostrarle a los individuos, haciendo publicidad, si querés, todas las cosas que podría tener que no tiene. Entonces, de esa manera va a motivar el esfuerzo para que los individuos traten de tener todo lo que no tienen. Es algo, nada, muy discutible, ¿no? Desde algún punto de vista, pero es lo que en última instancia lleva a esa prosperidad y a esa sociedad talentosa de la que nos hablan los clásicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejaríamos acá. Este viernes yo no voy a dar clase, creo que va a dar o Guido o Jerónimo, y nos vemos recién el martes que viene para continuar. Y después sí, yo estoy dando un curso ahora estos 2 viernes, pero ya creo que después me libero un par de viernes, así que seguimos. ¿Y para el Bueno, viernes qué habría que leer? ¿Cómo? Para el viernes qué habría que leer. Para el viernes sigan, no sé si terminaron ya con Adam Smith. Sí. Bueno, empiecen a leer a Malthus y a Ricardo. Ok. Empiecen a leer a Malthus y a Ricardo. Yo seguramente el martes próximo haga un redondeo de Hume Smith y empiece a hablar de Ricardo, de David Ricardo. Y después vamos a hablar de Malthus, y después de Marx, y ahí cerraríamos un poco la parte esta de los clásicos, y nos metemos con algunas cosas. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, gente, un gusto. Bueno, gracias Manuel. Nos vemos, Hasta hasta luego. De nada, Gracias. nos vemos.